y nos enseña en cada una de esas palabras el contexto que Él lo hace y cuál es la enseñanza y la aplicación que como creyentes podemos tener. Y lo que Él nos muestra lo tenemos que también nosotros practicar como siendo discípulos de Él. Así que el tema de esta noche le hemos llamado el Evangelio de la Cruz: amor, perdón, esperanza y sacrificio. Si hablamos del Evangelio de la Cruz, la obra que Dios hizo en la cruz de Calvario, la cruz para nosotros, en resumido, significa amor. ¿Amor por qué? Porque aún siendo pecadores Él nos amó y entregó a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros. Perdón, porque Él perdonó mis pecados, sus pecados en la cruz. Esperanza, porque aún estando en su último momento, le dice al malhechor o al ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Él dice, ven en tu reino. Y es la esperanza que usted y yo tenemos, que un día vamos a estar en los cielos, donde vamos a tener vida eterna y vamos a estar junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, celebrando. Y sacrificio es el tormento, es el dolor que significa la cruz. Pero a través de ese dolor, a través de ese tormento, Él limpió mis pecados y los suyos para que hoy día estemos aquí alabando y glorificando su nombre. Amén. Entonces, así se llama el tema de este día, el Evangelio de la Cruz, amor, perdón. Quiero que nos vayamos rápidamente a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Conforme lo encuentro, me dice un fuerte amén. Lucas 23, vamos a hablar del versículo del 32 al 37. Nos ponemos en pie para reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acechándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oramos. Padre bendito celestial, te doy gracias por tu enorme misericordia, por tu infinito amor, porque hoy recordamos, Señor, con alegría, no con tristeza, que tú vives y permaneces para siempre a la diestra de tu Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos esta noche que nos hables al corazón, que podamos entender, comprender y ver el real significado que esto todo lleva, Señor, la cruz. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, de mi corazón y de mi ser. Te suplico que nos ilumines el pensamiento y el discernimiento para poder entender tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Señor amado, dame doble gracia y sabiduría de tu palabra. Espíritu Santo, usa mis labios. Señor, gracias por darme este privilegio de hablar de tu reino. Gracias porque recordamos que tú moriste en la cruz por mis pecados. Quita de mis labios cualquier palabra vana que no sea edificación para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo te hemos pedido, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hablar de un tema como este para un predicador es una gran responsabilidad, un gran compromiso, porque estamos hablando de la esencia del cristianismo. Si Cristo no hubiera morido por usted y yo en la cruz del Calvario, no habría razón esta noche de estar aquí. No habría motivo de que existiera esta iglesia.
pero hubo alguien que murió en la cruz por mis pecados y sus pecados. El propósito de este sermón, el tema central es el propósito del sacrificio en la cruz. El propósito del sacrificio en la cruz por Cristo. ¿Con qué propósito lo hizo Jesucristo? ¿Con qué propósito Dios mandó a su único Hijo? Que es para salvación eterna, para que mis pecados y sus pecados fueran limpiados. Entonces vamos a hablar de las tres palabras. Y la primera palabra dice: Padre, perdónanos. Perdónales, no saben lo que hacen. La extraordinaria obra de la gracia divina de Dios sobre la humanidad fue llevado a su unigénito. La cruz significa perdón de pecados para todos nosotros. La cruz significa que por medio de la muerte de Jesucristo tenemos acceso directo al lugar santísimo. Que por medio de la cruz Jesucristo fue entregado como un cordero en propiciación por el pago por el precio del pago de nuestros pecados por medio de su sangre. Jesucristo es el único que puede dar salvación. Ni el hombre ni el dinero pueden dar salvación. Lo único que te salva es la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, pero Dios tenía un propósito, que era mostrarnos su amor, su esperanza y su sacrificio por medio de la obra redentora de Cristo. ¿Cómo Dios puede expresar su amor, su perdón, su esperanza con la humanidad? A través de entregar a su unigénito en la cruz. Ahí expresa su amor, porque aún siendo pecadores, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el primer punto es: padres, perdónales, no saben lo que hacen. El evangelio de la cruz es un evangelio de perdón. El evangelio de la cruz significa perdón. ¿Por qué? Porque Cristo, aún él siendo crucificado, aún estaba siendo burlado, es lo que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo traicionado, llevado a los tribunales, acusado cruelmente, azotado, escupido, golpeado y maltratado, condenado a muerte, desnudado en público, obligado a cargar una cruz, luego tendido en la cruz, clavado en sus manos y huesos, recibiendo ofensas y burlas. Lo único que pide en su oración es perdón por su ignorancia. Él ha sido golpeado, humillado. La más grande humillación que ningún humano ha vivido ni ha sentido en su cuerpo. El más grande escarnio. Son burlados los gobernantes, todos se burlan. Es azotado, es escupido. Y aún en la cruz él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La cruz significa perdón. Y ese perdón es el que usted y yo debemos practicar todos los días de nuestra vida. La cruz es perdón. Jesucristo dice: oren por sus enemigos, bendicen a los que los maldigan. La cruz significa perdón. Entonces, aún recibiendo burlas, él dice: perdónanos por su ignorancia. ¿Por qué? Porque los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los gobernantes, a través de su conocimiento, a pesar que conocían a la ley, ellos no habían comprendido que tenían enfrente de ellos al Mesías, al único Salvador del mundo. Ignoraban. Conocían mucho de la ley, pero su corazón se endureció y su entendimiento lo tenían entenebrecido. Entonces, lo que pide es perdón. Un evangelio de la cruz no es un evangelio para llenar el ego o la vanagloria humana, porque vemos que Jesucristo, que estando crucificado, él no pide al Padre que los condene, o como los discípulos de él que piden un día que lleva fuego del aire para que los consuma a sus enemigos. Él lo que pide es perdón. Él no dice: Señor, condénalos como condenaste a Sodoma y Gomorra. Él no hace como Jonás, que se va fuera de la ciudad a ver que Nínive sea destruida por Dios. Jesucristo, el más grande ejemplo de perdón, que aún siendo maltratado y humillado, él dice: Padre, perdónanos. Y esa es la primera palabra, perdón. Y esa es la primera enseñanza que vamos a ver esta noche, donde Jesucristo nos da mejor ejemplo de perdón, que aunque a sus enemigos él está pidiendo perdón a su Padre. Él ora por sus enemigos para que los perdone. Entonces, la cruz no significa satisfacción a la carne, sino que es para humillarse ante Dios y perdonar. La cruz significa humillación.
Si yo sigo el Evangelio de la cruz, o el Evangelio de Jesucristo, significa perdón y humillación ante Dios. Y si me humillo ante Dios, no tengo problema en humillarme contra mis enemigos, contra mis hermanos o quien me ha ofendido. Entonces vemos que el primer ejemplo que dio Jesucristo, se humilló ante Dios y perdonar. En medio de su dolor y su humillación, de sus labios sale el delicioso perfume del perdón. Aunque lo estuvieran humillando, burlándose, escarneciendo, azotando, de sus labios sale el precioso perfume de perdón. Y estamos en unos tiempos donde el ser humano, y inclusive el creyente, lo que más le cuesta es perdonar. Lo que más nos cuesta es perdonar a nuestro enemigo, a los que nos ofenden. Pero si Cristo en la cruz, aún siendo azotado y humillado, perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Es el mejor ejemplo. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo y tenemos que seguir sus pasos, sus pisadas y su ejemplo. Entonces, Él perdona al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso. Jesucristo pide perdón para los que lo sacrificaban. Una palabra ya no muy practicada en el creyente actual. Me vio mal, ya no le hablo. Dijo algo, no le hablo. Me ofendieron el trabajo, ya no es mi amigo. Que me vieron mal en la iglesia, ya no vengo. Perdón, iglesia, pero ese no es el evangelio de Jesucristo, ese no es el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz quiere perdón. No importa si hayas sido el ofendido tú, no importa que afuera tú el humillado, no importa que quién te lo dijo, porque conforme yo me asemejo a Cristo, yo puedo practicar sus pasos. Entonces, ese es el evangelio de la cruz. Significa perdón para cada uno. Jesucristo es humillado, y mire lo que dice Isaías, una ilustración de lo que Él iba a vivir y lo que hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, y eso estamos recordando esta noche. Isaías 53, con eso comenzamos por el principio. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Amén. Lo tenemos, hermano. Perdón. Isaías 53, mira lo que dice, versículos del 3 al 7. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como oveja que cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esa es una ilustración, es la profecía bíblica de Isaías acerca de lo que iba a pasar con Jesucristo, acerca de la expiación que iba a hacer Jesucristo. Isaías se lo dice al pueblo de Israel mucho tiempo atrás, y ellos no lo entienden, y la profecía bíblica se cumple con Jesucristo. Pero lo que hizo Jesucristo por el pueblo de Israel, lo hizo por usted y yo, y lo hizo por cada uno de los pecadores de este mundo. Él llevó, mire lo que hizo allí, dice, primeramente, desechado, despreciado, menospreciado, no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias, sufrió, herido por nuestras rebeliones, por sus rebeliones, por mis rebeliones, molido por nuestros pecados, no abrió su boca, llevado al matadero. Una ilustración del sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo ha llevado sus pecados, y mis pecados, nuestros pecados, a la cruz, sus rebeliones y mis rebeliones. Por medio de él tenemos acceso directo al lugar santísimo. Decía, hermano, al principio que a los 24 años él tuvo misericordia de él. Pero así como tuvo misericordia de ella, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y por esa razón él murió en la cruz del Calvario.
Y vamos a ver cómo Jesucristo es crucificado con dos malhechores, dos pecadores, dos ladrones. Aunque él era inocente, a él lo tuvieron por pecador. Aunque Jesucristo nunca conoció pecado, fue inocente, 100% hombre, 100% Dios. Él es llevado a la cruz, es llevado a la muerte con dos pecadores, uno a la izquierda y uno a la derecha. Vamos a ver más adelante cómo se arrepiente. Dice el historiador Josefo que uno de ellos se llamaba Dima y el otro Gestas. Y vemos como Dima y Gestas están ahí en la cruz, pero uno de ellos se arrepiente en el último momento. Entonces Jesucristo llevó el cargo de nuestras transgresiones, llevó todo el peso del pecado a la cruz. ¿Por qué? Porque Él quería perdonar su vida, perdonar sus pecados. El propósito principal y la enseñanza principal que nos da Jesucristo en la cruz se llama perdón. Perdón. Pero ya hablamos de Jesucristo, pero ¿cómo lo podemos aplicar como seguidores suyos, como discípulos suyos? Mire, Lucas 9:23. Jesucristo me está enseñando lo que es el perdón, que aunque es humillado, Él pide que Dios los perdone. Lucas 9:23. Lo tenemos. Lucas 9:23, mire lo que dice. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué nos está diciendo? Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Que lo ofendieron, niéguese a sí mismo. Que lo humillaron, que hablaron mal de usted, que chismearon de usted, niéguese a sí mismo, porque es el verdadero discípulo de Jesucristo. Lo que está diciendo ahí es negarse. El evangelio de la cruz significa abnegación y perdón. Abnegación y perdón. Renuncia voluntaria a nuestros propios deseos, afectos, intereses en beneficio de otros. ¿Qué significa negación? Que yo me renuncio a mi derecho. Que si él me ofendió, si alguien me ofendió, yo renuncio a mi derecho de poder defenderme. Yo renuncio a mi derecho de poder responder. Yo renuncio a mi derecho de contestarle como él me contestó. Es fácil leer este versículo, niéguese a sí mismo, pero en el momento en el trabajo donde lo tenemos que poner en práctica, en el momento en nuestro vecindario donde lo tenemos que poner en práctica, en el momento que en la iglesia alguien nos ofende es cuando lo tenemos que poner en práctica. Dice, niéguese a sí mismo. Entonces la primera palabra es: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y la primera enseñanza que vamos a aprender esta noche se llama perdón. Porque la cruz significa perdón, perdón por sus pecados, perdón por todas sus ofensas. Jesucristo nos da por ejemplo que dice: Padre, perdona, no saben lo que hacen. Siguiente punto, la siguiente palabra. El evangelio de la cruz es esperanza, compasión y sacrificio. Esperanza, compasión y sacrificio. Ahí mismo Lucas 23, versículos del 39 al 43. 39 al 43. Amén, hermanos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando hubo la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se regó por la mitad. Entonces la siguiente palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El evangelio de la cruz significa esperanza y significa sacrificio. Esperanza, ¿por qué? Porque Jesucristo da su vida en la cruz para que usted podamos tener un día salvación y vida eterna. Entonces Jesús le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. La conversión de uno de los malhechores, dos ladrones. Vemos como aquí un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. A uno se le endureció el corazón hasta el final, lo comenzó a injuriar, otro dice lo comenzó a ofender, otras versiones. Pero la cruz de Cristo y su mensaje para unos es olor a muerte, para muerte, y para otros olor a vida, para vida. Dice el libro de Daniel que en aquel será, cuando sea el fin, unos van a ser levantados de polvo para condenación y otros van a ser levantados para vida eterna. Hay dos opciones: el cielo o el infierno. Y habían dos pecadores, dos malhechores, dos ladrones, pero uno prefirió la salvación. Entonces, en el último momento, el ladrón moribundo le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Jesucristo es el único en que debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe. El ladrón en el último instante de su vida le dice: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Él estaba poniendo su esperanza, él estaba poniendo su confianza, él estaba poniendo su fe en Jesucristo. Quisiera también agregar algo. A Cristo no le interesa tu pasado, sino tu presente. A Cristo no le interesa de dónde vienes tú, qué hacías. Si eras adicto, si robabas, no robabas, que hacía esto, no le interesa. Jesucristo no le está preguntando al ladrón: oye, ¿y cuántas ovejas te robaste? Oye, ¿y cuántos nobles estafaste? Desde hoy estarás en el paraíso conmigo. No le está preguntando qué ha hecho, qué no ha hecho, no lo está juzgando por su pecado, le está diciendo que desde hoy va a estar en el paraíso. A Cristo no le interesa tu pasado, le interesa tu presente, porque Él dio su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Cuando Satanás o el mundo te juzga, dile: ya alguien dio su vida en la cruz por mi pecado y tus pecados, para yo ser limpio de todo mi pasado. En Cristo, nueva criatura somos. Ya alguien murió por mí en la cruz, por esos pecados. Oh, ¿te acuerdas que eras bien borrachito? Oh, ¿te acuerdas que te las pasabas bailando el fin de semana? Oh, ¿te acuerdas que andabas con 3 mujeres? Ya alguien dio mi vida en la cruz, su vida en la cruz por esos pecados. Amén. Entonces eso es la principal enseñanza que Jesucristo da, que no le interesa el pesar. Otro punto es que en medio de la angustia el ladrón suplica misericordia y gracia divina. Las palabras de Cristo le dan a aquel crucificado arrepentido una salvación. En el último momento ese ladrón lo único que pide es misericordia. Misericordia es lo único que podemos pedir de Dios. Y por misericordia estamos usted y yo esta noche. Qué hermoso saber que Cristo aún estaba dispuesto a mostrar compasión por las almas, aún estando clavado en la cruz. En el momento de su muerte, en el último instante de su vida en la cruz, Cristo aún está mostrando compasión por los pecadores. Cristo aún está mostrando misericordia por un ladrón. Cristo siempre está dispuesto a dar perdón por nuestros pecados. Yo pienso que en aquel momento habían 2 ladrones. Estaba uno llamado Dimas y el otro llamado Gestas. Y pienso que Dimas en aquel momento se le vinieron las palabras de Pablo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo, porque él sabía que iba a morir. Pero si él moría sin Cristo,
iba a ser ganancia. Son las palabras que Pablo cita, y pienso que en ese momento este hombre piensa que si pide misericordia a Dios, él va a morir físicamente en este mundo, pero va a ser ganancia porque va a llegar a la vida eterna. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? El sufrimiento, el dolor, los problemas a veces nos hace egoístas y nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que a mí me está pasando, en lo que yo estoy sintiendo, en mi problema. Pero Cristo en su sufrimiento le tiende su mano, le ofrece salvación al malhechor. Jesucristo estaba pasando por un dolor tormentoso, por una cruz, siendo crucificado, pero Él en su sufrimiento no es egoísta y no piensa solo, ay Señor, ayúdame a mí, sácame de este problema, líbrame de este mal, ayúdame. Sino Él también no se enfoca en sí mismo, sino que le tiende la mano a ese hombre. Cristo en la cruz no pensaba en sí mismo, sino que estaba pensando en el pecador que moriría con Él, en el pecador que estaba implorando misericordia, que le dice, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Mira lo que es Salmo 103. Salmo 103. Versículos 2 y 4. ¿Lo tenemos, hermano? Salmo 103. Versículos del 2 al 4. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y misericordia. Entonces, bendice, alma mía. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista ahí? Beneficios. La primera palabra dice, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que obtuvimos por medio de la cruz? ¿Cuáles son los beneficios que obtuvimos por medio de la crucifixión en Cristo, por la muerte de Cristo, por nuestros pecados? Primer beneficio es perdón. Segundo beneficio es ser sanado de nuestras dolencias. Tercero, liberación de la muerte espiritual. Todos íbamos a una muerte espiritual, pero cuando Cristo muere, nosotros vamos directo hacia la vida eterna. Entonces, después dice, abundante y favor y misericordia, provisión y sustento en cada área de nuestras vidas. Miren lo que dice después ahí el versículo. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. La misericordia es un regalo inmerecido de Dios para sus hijos. Por misericordia usted y yo vimos esta vez el amanecer. Por misericordia usted y yo pudimos tener sustento en nuestras mesas. Por misericordia usted y yo tenemos un trabajo. Por misericordia usted estamos esta noche aquí adorando a Dios. Todo es por la misericordia de Dios. Entonces, ¿pero qué nos deja Jesucristo con esta enseñanza? Que en el momento del sufrimiento, que en el momento del dolor, Él ofrece misericordia y perdón y salvación a este preso. Quiero decirle esta noche que Jesucristo necesita hombres y mujeres que se levanten a proclamar el Evangelio en la cruz. Un Evangelio en la cruz que hable de perdón, un Evangelio en la cruz que hable de misericordia, de salvación, de gracia divina. Dios está necesitando eso. Lastimosamente la iglesia moderna se ha desviado y vemos como hombres se levantan a dar un show, una charla motivacional, cuando realmente lo que debemos predicar de estos púlpitos es la obra redentora de la cruz, la razón por qué estamos aquí. Eso es lo más importante. Y la siguiente palabra tiene que ver mucho con la familia. El Evangelio de la cruz también es amor. Juan 19, versículo 25. Lo tenemos. Juan 19, 25 hasta el 25 y 27.
Amén. Estaban junto a la cruz estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y qué bueno que estén aquí los muchachos enfrente esta noche, porque parte de esto nos va a hablar a todos como hijos, como padres. Jesús, aún en su sufrimiento, cargando nuestros pecados, no olvida ni obvia la responsabilidad y el cuidado de su madre. Jesús, aún en el sufrimiento, doliendo en sus últimos momentos de su vida, él mira a su madre, mira al discípulo amado, a Juan, y él sabe que tiene una responsabilidad, y es el cuidado de su madre. No la abandona a la suerte. Mire lo que dice el versículo: y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Según dicen los historiadores, no dice la Biblia que en este tiempo ya José había muerto, y como Jesucristo era el primogénito, o sea, el mayor, él tenía que tener el cuidado y la responsabilidad de su madre. Pero aún en la muerte en la cruz, Jesucristo se acuerda de la persona que lo tuvo con él, que le hizo crecer, que le brindó amor, y él tiene en este momento cuidado y responsabilidad. Observamos el ejemplo que nos da Cristo del amor filial. Aún en su agonía él muestra el amor hacia su madre, haciendo cumplir el mandamiento que él había predicado. Jesucristo muchas veces tuvo discusiones con los fariseos que le preguntaban cuáles son los mandamientos más importantes. Jesucristo siempre habló de 3 mandamientos: amarás tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Amarás al prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Jóvenes, es un mandamiento con promesa, y eso vamos a hablar esta noche. Entonces, Jesucristo no solamente predicaba, sino que vivía lo que predicaba, porque ahí está teniendo cuidado el amor. Y es el mayor compromiso que tenemos a veces los que tocamos púlpito, la responsabilidad de predicar lo que vivimos, la responsabilidad de que lo que exigimos aquí lo podamos dar allá abajo. Entonces él estaba allí diciendo que aún viendo momentos tormentosos, Jesús brinda cariño y apoyo a su madre. A veces en nuestro sufrimiento, en nuestros problemas o en nuestros hogares que tenemos muchas adversidades, a veces olvidamos a nuestras propias familias. Olvidamos por el problema, por el sufrimiento que estoy viviendo. Se me olvida que tengo un padre, una madre, tal vez un hijo que también necesita de mi cuidado. Entonces Jesucristo, en el momento de agonía, él está siempre al cuidado y responsabilidad de su madre, de su padre. Todo creyente tiene la responsabilidad de honrar y cuidar a su madre o su padre, no por lo bueno o malo que ellos hicieron, sino porque es un mandamiento de Dios que en un Cristo lo hizo. Yo no cuido ni honro a mi madre por lo bueno o malo que ella fue en mi vida, por lo bueno o malo que hizo, sino que Cristo, aún en su padecimiento, él cumplió con esa promesa. Y también lo tenemos que hacer como creyentes, porque es un mandamiento que está en la Biblia. No es algo que dice el predicador o lo que está diciendo el sermón esta noche, sino algo que está en la palabra de Dios. Es un mandamiento con promesa, algo que Cristo dejó y cumplió. Efesios 2, para reforzar lo que estamos hablando. Efesios 2, versículos 2 y 3. Efesios 2. Versículos 2 y 3. Amén, hermano.
Efesios 2. ¿Ven? Creo que los nervios me traicionaron. 6.2, sí es 6.2, perdón hermano, fue un error de dedo ahí. La computadora se equivocó. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, lo tenemos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Sobre la tierra. Entonces, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entre el decálogo hay 10 mandamientos, pero este es un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa en el 3? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hay una bendición especial para todos los creyentes, para todo el Hijo de Dios que cumple con este mandamiento, que obedece este mandamiento. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y disfrutes de larga vida. Cuando honramos a nuestros padres, somos bendecidos. Cuando honramos a nuestros padres, tenemos una promesa de Dios. Tal vez no me salgo del contexto, pero yo quisiera esta noche decirle a los jóvenes, a los jovencitos, a los adultos que tienen un padre, una madre, que un día le das gracias a Dios porque esa señora regañona te ayudó para bien, que te exhortó, que tal vez hasta te gritó, pero un día lo vas a agradecer y un día vas a ser bendecido porque honraste a tu padre y a tu madre. Un día desearás tenerla contigo, aunque sea solo un día, aunque sea 24 horas. Jóvenes, honren a sus padres. Jovencitas que están esta noche aquí, honren a sus padres, porque es un mandamiento con promesa. Esa señora que te regaña, o esa maestra que tú dices que ya viene a regañarte otra vez, un día la vas a querer tener contigo, aunque sea un día. Por 2 años le estoy pidiendo al Señor que me haga un milagro, Señor. Dame 24 horas para tener a mi madre conmigo. Dame 24 horas, dame un día. Por mi situación legal y su cuadro médico ya no puede viajar. Hace 2 años pidiendo por ese milagro y no me lo ha cumplido, pero seguimos luchando pidiendo el milagro. Esa señora que antes me regañaba y que yo me molestaba, hoy le pido al Señor que me permita tenerla un día, 24 horas conmigo. Jóvenes, un día ustedes van a desear tener a su madre personal. Van a ir a la universidad, se van a ir lejos. Ya no van a estar ellos ahí. Y las molestias que les caso ahorita, ustedes van a dar gracias porque hicieron hombres de bien, porque honraron a su padre y a su madre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es que como hijos tenemos que honrarlas. Ella te engendró, susténtala en su sanidad, protégela amorosamente hasta el final, como Cristo lo hizo. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo deja en la última palabra? Honra a tu padre y a tu madre, que en el último momento de su vida, Él tuvo la responsabilidad y el cuidado por la madre, por la persona que lo engendró y lo cuidó. Él tuvo el cuidado de ella hasta el último momento, aún en la agonía. ¿Y cuál es la enseñanza de esta última palabra? Que Cristo quiere que tú honres a tus padres y a tu madre, que Cristo quiere bendecirte, porque es un mandamiento con promesa. Que el Señor les bendiga.